Y bien, estamos entonces con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, expresidente. Bueno, ya nos hemos saludado, buenas noches. Antes de pasar a los temas políticos, brevemente, para, digamos, hacer un puente con lo que acabamos de escuchar. En Colombia, entiendo, han avanzado de modo importante en el tema educativo, hay una reforma educativa, ha habido una reforma educativa importante. Por ejemplo, estaba viendo que hay una tercerización muy grande del sector público. El Ministerio de Educación tiene, según me dicen, 250 funcionarios, en el Perú son más de 2000, y hay solo 2 direcciones, o 2 viceministerios, en fin, y todos se encargan a terceros. ¿Cómo funciona, funciona el sistema educativo en Colombia en ese sentido? Jaime, antes de 2002, cuando empezó nuestro gobierno, en los 100 años anteriores Colombia tuvo 126 ministros de educación. Imagínense. Sí, bueno. En los 8 años de nuestros 2 gobiernos, una ministra de condiciones excepcionales. No supe a qué partido pertenecía. Terminó el gobierno y la nombraron profesora titular de la Universidad de Harvard. Ahora ha regresado a Colombia y es la rectora de una universidad muy prestigiosa, de la Jorge Tadeo Lozano. Entonces lo primero fue darle a la educación el nivel que merece, prioridad en el gobierno. Nosotros dijimos, Colombia necesita seguridad, necesita inversión y política social, y todo eso tiene que estar enlazado por la educación, y se le dio toda la prioridad. Ella hizo extraordinarias reformas, y el país avanzó. Por supuesto que nos falta mucho, pero diría yo que el país va por buen camino. Se trabajó en cobertura, nutrición infantil, en calidad, en ciencia y tecnología, en el tema de capacitación de profesores, evaluación de estudiantes, muchas herramientas para mejorar calidad, etcétera, demoran para dar frutos. Demoran, sí, pues. Bueno, el tema ya más político, el asunto de las FARC. Bueno, de alguna manera usted ha estado criticando el desempeño de su sucesor, el presidente Santos, quien fue su ministro de Defensa por lo demás, en el manejo del tema de la seguridad, de la violencia, del terrorismo en Colombia. Usted ha señalado que es ambivalente, sugiere que tiene una política débil, lo ha acusado de buscar al gobierno de Venezuela para negociar con las FARC, en fin. ¿Cuál es su apreciación acerca de cómo está manejando el presidente Santos el tema de la violencia terrorista en Colombia? Bueno, uno cuando ha tenido la oportunidad de recibir los honores que yo he recibido de los colombianos, que me eligieron 2 veces presidente, uno tiene que cumplir una responsabilidad de por vida con el país. Entonces uno se vuelve celoso como el médico. De pronto uno se siente enfermo, uno no se siente enfermo, pero llega un médico y le dice, ¿usted está bien? Y uno dice, sí, pues yo le veo unos ojos de infección, camine a ver, lo reviso. Entonces a uno le pasa lo mismo con el país. Yo veo me preocupan unos temas de seguridad, que hoy hay unos temas preocupantes, pero le decía a unos interlocutores en Bogotá hace 2 semanas, dicen, expresidente, usted está exagerando. Yo les decía, cuidado. Eso decían en los años 70. Y había un foquito de inseguridad allí, otro foquito de inseguridad allí, y allí otro foquito de inseguridad. No se le prestó la suficiente atención. Y llegamos a un país que implosionó en el año 2002. Entonces a mí me preocupa que si no se corrige a tiempo, lo que podríamos llamar una tendencia de reversa, el país podría verse afectado nuevamente. Pero yo confío que el actual gobierno corrige el camino. Hay una iniciativa legislativa en el Congreso que en realidad me parece que ha sido una propuesta del propio presidente Santos, esto que llaman el marco legal para la paz. Está trabajando o debatiendo un proyecto de ley para crear las condiciones legales que permitan a los miembros, en fin, a los militantes de la FARC, incorporarse a la vida política, negociar la paz, en fin. Usted ha criticado esa propuesta. ¿En qué está? ¿En qué consiste? ¿Y qué críticas le hace usted? Primero,
No es la primera vez que se lanza una propuesta de estas en Colombia. Muchos gobiernos hicieron esos esfuerzos y resultaron engañados por el terrorismo. Nosotros en Colombia produjimos una ley que se llamó la Ley de Justicia, Paz y Reparación. Esa ley produjo muy buenos resultados. Desmovilizó, creo, ¿no? 35.000 paramilitares y 17.000 guerrilleros. Pero con dos condiciones. No hubo impunidad. Por ejemplo, hay más de 2.000 paramilitares en la cárcel colombiana. Los cabecillas fueron extraditados a los Estados Unidos. Y segundo, se exigió la reparación a las víctimas. Ahí empieza el proceso de reparación de víctimas. Lo que se ha llamado ahora el marco legal para la paz, que ojalá se corrija. Las anotaciones críticas que yo le he hecho es que puede darle impunidad a delitos de lesa humanidad y que puede convertir en elegibles a personas que hayan cometido delitos distintos al delito político, al homicidio culposo. Hoy tuvimos una reunión con ponentes del Senado de la República que representan al Partido de Unión Nacional Social, el partido que eligió al presidente Santos. Y ellos se han comprometido a trabajar unas reformas, por ejemplo, para evitar esa impunidad, para que no puedan ser elegidos a las corporaciones públicas, al Ejecutivo, personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, graves violaciones al derecho internacional humanitario. Pero ya no serían juzgados estas personas. ¿Cuál es la oferta que se les hace para que se incorporen, para que dejen las armas? Estaban proponiendo seleccionar los casos más graves. Pero en Colombia todos los casos han sido graves. Sí, la selección corre riesgo. Entonces decía el proyecto, esas personas responsables, los mayores responsables, serán investigados y juzgados. Pero a renglón seguido agregado el proyecto, se podrá definir la suspensión total de la pena. Entonces eso equivale a una amnistía, a un indulto, a una cesación de la acción penal. Eso equivale a impunidad, se quedan las víctimas sin reparación. Por eso hemos pedido que eso se evite. Por ejemplo, si a mí me dicen hay que darle facilidades a unos jóvenes engañados por la FARC, para que ellos se desmovilicen, nosotros lo hicimos. Se desmovilizaron de esos grupos guerrilleros 17.000. Pero eso es muy distinto a permitir que un terrorista que ha lanzado bombas, que ha explotado carros bombas, un terrorista que ha cometido cualquier clase de atrocidades, le den ese privilegio y enseguida pueda aparecer como un líder político ante el país y pueda aparecer de candidato a las corporaciones. Sí, pues eso no sería aceptable. Pero ahora, si usted no le ofrece eso, tampoco se van a desmovilizar tampoco, digamos, ese es el problema. Lo que pasa es que la democracia hay que hacerla respetar. Y entonces, por eso el gobierno nuestro insistió en que había que mantener una política de seguridad muy firme, enseguida facilitar la desmovilización sin impunidad, y eso operó, y en tercer lugar tener una política social que evite que los jóvenes sean reclutados a esos grupos. Y eso avanzó. Mi pregunta es, ¿cuál es el afán de negociar con los cabecillas del terrorismo? Mire lo que pasó en España en 2004. Llegó un gobierno ofreciendo esa negociación con el terrorismo y tuvo que cambiar la aproximación porque se equivocó. ¿Y qué vamos a negociar con el terrorismo? Con un terrorismo narcotraficante. Hay que quitarle esos jóvenes engañados y evitar que le lleguen nuevos. Pero en una democracia como la colombiana no creo que sea válido sentarse con el terrorismo a negociar la agenda económica, social, política del país. Pero en el último año y medio, ¿se ha avanzado o se está retrocediendo? Hemos visto casos como, por ejemplo, esta patrulla que mató a este destacamento, las FARC, que mató, no sé a cuántos, 12 militares creo, y se ha refugiado en Venezuela. En la frontera con Venezuela. En la frontera con Venezuela. Los testigos los vieron pasar de Venezuela, asesinar a nuestros soldados y regresar a Venezuela. Yo he venido haciendo desde hace mucho tiempo la denuncia de que la dictadura chavista de Venezuela ha convertido a Venezuela en un paraíso de narcotráfico y ha convertido a Venezuela en un refugio del terrorismo colombiano. Y esos hechos acreditan nuestras denuncias. Entonces, hay casos que preocupan. Ahora, se suponía que el presidente Santos había llegado a alguna clase de acuerdo con el presidente Chávez para cortar, digamos, ese apoyo, ese albergue a las FARC en Venezuela. ¿Usted cree que eso no se ha producido?
Yo lo que no quisiera que ocurriera es lo que muchas personas sospechan, que lo que está buscando el gobierno de Colombia es que el presidente Chávez sirva de mediador para una negociación con el terrorismo. Eso es altamente desmotivante de la política de seguridad de Colombia y altamente desmotivante de la acción que tienen que cumplir nuestras Fuerzas Armadas. Ahora, si la hipótesis fuera la que usted me plantea, que el presidente Santos llegó a un acuerdo con el presidente Chávez para que no albergue a la FARC en Venezuela, pues al país lo han engañado, lo ha engañado la dictadura chavista. Engaña a los venezolanos y engaña a los colombianos, porque en el territorio de Venezuela siguen refugiados los cabecillas de los grupos terroristas de Colombia. Y no hay acción. Ahora se dijo que frente a ese grupo se enviarían 3.000 soldados, en fin, 3.000 militares venezolanos para atacarlos. Eso no ha producido ningún efecto. Muchas veces se ha dicho eso. El gobierno nuestro hizo grandes esfuerzos de diálogo con el propio jefe de la dictadura chavista, con el presidente Chávez, y siempre nos incumplió. En los 8 años de gobierno yo creo que yo tuve 5 o 6 años de diálogo, y fue un diálogo infructuoso. Finalmente salimos engañados. Entonces salvan la apariencia, pero allá en el territorio de Venezuela, la dictadura chavista protege a los cabecillas de las FARC y del ELN. Pues, bueno, presidente, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Bueno, usted, ahora que estábamos hablando de esto, ha sido muy, digamos, agresivo con Chávez, con la dictadura de Chávez, como usted llama, la dictadura venezolana, a través de unos twitters recientemente, y twitters que estaban sintetizando frases que usted había dado en entrevistas, o sea que usted está a la ofensiva, digamos, nuevamente en este terreno. Ahora, esto ya más ha defendido al candidato opositor, a Capriles. ¿Esto no podría ser contraproducente electoralmente en Venezuela? Es decir, en la medida en que interviene un expresidente de un país vecino con el cual se ha estado en una cierta confrontación a favor de uno de los candidatos, esto puede ser eventualmente contraproducente contra ese candidato opositor. No me ponga a intervenir a favor. No, Yo intervengo en contra de la dictadura chavista. E intervengo por 2 razones, Jaime. Primero, porque yo siento solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela, pueblo al cual le vienen negando día a día los espacios democráticos. Venezuela mantiene una careta, que es la careta de elecciones, pero paso a paso van avanzando hacia la dictadura. Podríamos hablar de la inseguridad de Venezuela y cómo el gobierno turbiamente se protege en la inseguridad. Podríamos hablar de la afectación... ¿Cómo que se protege en la inseguridad? Claro. Por ejemplo, muchas de las acciones que ha hecho el gobierno de Venezuela, como la protección a la FARC, al ELN, en alguna forma lo que han hecho es crear en Venezuela más inseguridad. Venezuela era un país de 4.000 asesinatos cuando llegó la dictadura Chávez al poder. El año pasado fue casi de 19.000. Sí. En 2002 era un país de 62 secuestros. En el año 2010 fue un país de 1.179 secuestros. Y en alguna forma mucha de esa criminalidad, ese narcotráfico, está asociado a la dictadura chavista.